Ay, ¿qué onda, chavos? Soy Dolly y hoy vengo a contarles algo interesante. Primero vengo a decirles, ya no tengo migraña. El dolor que les estaba contando en el video anterior que me hizo terminar el video desapareció y se debía a la falta de mis pastillas para la depresión y la ansiedad. Pero ya tengo mi medicamento y afortunadamente ya me encuentro bien. Vengo a contarles algo que sí tiene que ver con una pesadilla que tuve, pero no es tan así. En mi pesadilla aparecía una escuela en la que yo estuve. Y no vengo a contarles mi pesadilla porque comparado con lo que realmente sucedía en esta escuela, mi pesadilla se queda pendeja, queda irrelevante. Pero antes de comenzar les voy a decir que tengo Instagram, tengo Twitter y tengo TikTok por si quieren pasarse por ahí. Y si son menores de edad, por favor no vayan a mi Twitter. En todas es Dolly Jigoku y pues ya besos. Voy a comenzar con lo que se me hace menos creepy a lo que pasó más feo. Voy a comenzar con un par de salones que están clausurados al día de hoy. Que sé que no están clausurados desde el inicio porque mi mamá, mis tíos y algunos primos más grandes que yo llegaron a estudiar ahí. Y ellos me dijeron que ellos tenían pase libre por toda la escuela. Nosotros no. Estos salones están fulminantemente clausurados. En palabras de la directora, el día que yo entré a esta escuela, porque yo entré en sexto año, cuando entré a esta escuela la directora dijo, no quiero que nadie suba para allá. Si los veo subiendo, los fusilo. Esas fueron sus palabras. Y fue de, bueno, entonces allá está prohibido. Cuando platicaba más con mis compañeros de esta nueva escuela y pregunté por qué estaba clausurado, dijeron que no siempre estuvo clausurado, que hubo un tiempo en el que sí los dejaban ir y no había problema alguno, solo un día de la nada estuvo prohibido. Y esto no tiene nada de raro, tal vez tiene algo muchísimo más pesado de fondo, pero como no lo conozco, no lo voy a decir. Y antes de inventarme cosas, voy a pasar al siguiente. Lo siguiente es que tenían una colección de fetos en formol y 2 armadillos disecados en la cocina. Ahora, yo sabía de la existencia de esta exposición de fetos en formol desde que estaba pequeña, porque se los prestan a otras escuelas o ellos mismos los usan cuando hacen altares de muerto. Los altares de muerto, todos saben lo que son. Si son de México, pues obviamente lo saben. Y si no, es una tradición que tenemos aquí de hacer un altar a uno de nuestros familiares muerto o alguien en particular que haya fallecido. Las exposiciones que se hacen aquí pueden ser de cualquiera. Lo hacen de famosos, de algún familiar, incluso de los muertos de la guardería ABC lo han hecho. Y han prestado estos fetos en formol para hacer exposiciones y altares de muerto a todos los bebés necronatales y a todas las personas que se han perdido a causa de la violencia obstétrica. Le han prestado esta exposición al Cebetis, al TEC y a la Ciénega. Por eso estoy segura que esa exposición existía desde antes de que yo estuviera en esta escuela. Además de que mi tía Teji, que estudió ahí, me contó que una vez la mandaron a limpiarlos porque iban a usarlos para justamente el Día de Muertos y se le cayeron encima y se quedó algo traumada. Ahora, yo había olvidado que esto existía hasta un día que cerraron la cooperativa. No iban a vender en el puesto normal de la cooperativa, nos iban a vender directamente en la cocina. Y cuando yo fui con mis amiguitas a comprarnos una gringa y un chesco, entramos a la cocina, pedimos y volteamos y vimos el estante y nos asustamos así. Y nos llevamos nuestra comida bastante paniqueadas, porque en la mente de unas niñas de 11 años no piensas fetos en formol.
No piensas necronatales. Tú piensas bebés en frascos. Abortos. Tal vez no abortos, pero sí piensas bebés en frascos. Ahora, no todos eran bebés. ¿De qué? Bebés. Eran fetos pequeños que habían en nuestras manos. Algunos estaban casi bien formados. Tenían manitas, tenían patitas. Algunos tenían el cordón umbilical y algunos eran camaroncitos. Necronatales que de verdad nos asustaron en el momento en el que los vimos, porque como dije, éramos solo niñas que no pasábamos de los 11 años y no alcanzábamos a entender ni a dilucidar qué eran. Ahora, el armadillo sí era lo que daba miedo, más que cuando preguntamos sobre los fetos en formol sí nos dijeron, no, es que son necronatales que se usan para las exposiciones y pues no pasa nada, no se preocupen. Y aún así nos quedamos de... porque igual éramos niñas. El armadillo daba miedo solo su apariencia. Había uno que estaba muy bien hecho, que sí parecía un animal vivo, y había uno que el taxidermista de verdad se hubiera tenido muchas ganas de suicidarse o literalmente se andaba drogando con tiner. Porque le faltaban pedazos. Podíamos ver los huesos del animal y tenía unos ojos muy raros. El artista que lo dejó así, al chile, ¿qué pedo ese güey? Daba miedo. Podíamos ver la pancita del animal y como están por lo general rellenos de aserrín, nos dio mucha cosa. En la mente de unos niños, tú no piensas, un trabajo de taxidermia que salió terriblemente mal. Tú piensas, un armadillo muerto, un cadáver. Te asustas. Y ahora, como también eso no me parece tan aterrador, ya en mi criterio de adolescente, como eso ya sé exactamente lo que es y que no era absolutamente nada paranormal, pues no me parece tan creepy. Lo que me parece creepy es lo que viene a continuación. Hay un pozo en la plaza cívica, clausurado. Y está clausurado porque alguien sí se cayó ahí, y esto sí me consta, esto sé que es verdad. Está tapado con una capa algo ligera de cemento, o sea que si pisas muy fuerte te puedes caer en él. Está algo agrietado y por eso teníamos prohibidísimo pararnos o jugar cerca de él. Y literalmente la directora sí nos dijo, es que hace mucho un niño se cayó ahí. Y esto sí me consta, que un niño se cayó ahí. Y cuando le pregunté a mi mamá dijo, sí, se abrió la cabeza, se murió. La directora ni la maestra nos había dicho que había fallecido, pero mi mamá me lo confirmó y yo al chile ya no quise decirle a nadie. Es la primera vez que lo cuento. Siguiente. Las cosas que se mueven, ramas que se rompen y pasos que te siguen. Cuando mi mamá iba a ser funcionaria de casilla en el INE, por ahí en el 2013 o menos, yo fui con ella y ella iba justamente a que le capacitaran para hacer el trabajo a esta escuela. Era como las 6 de la tarde, yo no tenía nada que hacer, mi mamá no tenía con quién dejarme y pues la acompañé. Mientras mi mamá estaba ocupada, yo estaba afuera en la cancha de la parte de abajo de la escuela. Y siendo la morra ocultista extraña que soy, se me ocurrió decir que si había algún tipo de energía, por favor se manifestara. En eso veo cómo se arranca una rama bastante maciza de un árbol grueso. Y veo como si fuera que alguien la arrancó, veo cómo se arranca lentamente y como si la tiraran así, como salió disparada hacia donde yo estaba. Entonces me paré y fui a sentarme con mi mamá. Eso pasó hace mucho, pero cuando yo ya estudiaba en esta escuela,
cuando estábamos cerca de graduarnos, ya no teníamos clases, ya solo estábamos rellenando horario, mis compañeras y yo decidimos sentarnos afuera de nuestro salón para platicar. Y recuerdo perfectamente que mi amiga Estrellita estaba hablando de que iban a hacer un Digimon Fusion. Creo que iba a salir Digimon Fusion. Y se interrumpió la plática porque una silla se movió. Ahora, el salón estaba cerrado y no había nadie porque ya no teníamos clases, solo estábamos rellenando horario. Estábamos ahí haciéndonos mecos porque chúpalo. Entonces nos paramos y vimos por una de las ventanas que rompimos que la silla efectivamente estaba fuera de la fila. Y nos quedamos viendo de, ¿así estaba? ¿Así estaba cuando llegamos? No sé, nadie se había fijado. Mientras nos preguntábamos, pues a lo mejor así estaba, se movió de nuevo. Se recorrió un poco más y esta vez sí la vimos y nos asustamos bastante. Ahora, en uno de los pasillos que están, la plaza cívica está construida aquí, arriba, hay 2 pasillos, escaleras, salón de carpintería, salón de costura, cancha de abajo, más salones, escaleras, más salones y mi salón estaba aquí. Entonces corrimos para acá, bajamos, fuimos a la cancha y subimos por el pasillo que estaba cerca del salón de costura. Y de hecho una amiga nos dijo, no hay que subir por ahí porque ahí te siguen. Hay una leyenda local en esa escuela de que el niño que se cayó en ese pozo te persigue por esos pasillos. Porque cuando estás caminando tú solo, sí escuchas unos pasitos, escuchas unos zapatitos. Y esto a mí no me pasó, esto me lo contó una compañera llamada Angélica. Angélica, si está haciendo esto, hola. Me contó que una vez se quedó hasta tarde en la escuela, salíamos a las 12:30 y ella se quedó hasta la 1. Y ya estaba algo vacío. Entonces cuando ya se iba a ir, salió por este pasillito y escuchó pasitos, como de un niño de primero o segundo año. Y volteó y no había nadie. Y fue de, bueno, pues X, alguien que está afuera. Pero de verdad lo escuchaba muy cerca y se escuchaba cómo corría y luego escuchó un golpe. Un golpe seco, como si hubiera caído en un charco y hizo mucho eco. Esto no sé, esto a mí nunca me pasó, pero me lo contó mi amiga Angélica y yo le creo. Lo siguiente es, tomen en cuenta el salón de carpintería y el salón de costura. El salón de carpintería se quemó hace mucho tiempo atrás. Yo todavía no había nacido para cuando el salón de carpintería se quemó. Pero mi mamá me cuenta que alguien lanzó un cuetito, un marcianito o cebollita, no sé cómo los conozcan. Alguien lo lanzó dentro de la escuela y como cayó en el salón de carpintería, las chispas incendiaron el lugar. Lo apagaron, no había nadie afortunadamente porque pasó en la noche, pero no volvieron a abrir ese taller. Incluso cuando yo estaba ya en sexto año, todavía les daban carpintería a los niños y a nosotras todavía nos daban costura, pero ya no les daban en ese taller, les daban en otro salón. Y decidimos, como niños tontos que éramos, ir a revisar cómo se veía por dentro por un hueco que tenía la puerta. Entonces fuimos a ver y realmente todo estaba como se dejó, supongo, porque estaba muy quemado. Había todavía algo de hollín en las paredes y había trozos completamente negros, carbonizados de madera. Y lo que más nos dio miedo es que había un caballito de juguete, un caballito para mecerse,
que estaba algo muy quemado y se veía bastante creepy el asunto. El maestro de carpintería falleció después y les dejaron de dar carpintería a los muchachos, pero a nosotros todavía nos daban costura. Nuestro salón de costura sí era el que era originalmente, y recuerdo yo haber estado bordando un bastidor con unas flores. Eran unas dalias y yo las estaba bordando con hilo morado. La maestra de carpintería, la maestra de costura era una señora ya bastante grande que estaba trabajando ahí desde que mi mamá estaba estudiando ahí. Era una mujer bastante grande. Y los jueves nos tocaba costura a nosotras, a mi grupo. Y ese día no fuimos. Ese jueves la maestra nos dijo, no, quédense. No les van a dar costura ya. Y fue de, ok. Pensamos que tal vez la siguiente semana nos darían costura. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando comenzamos a escuchar ruido de ambulancias y ruido de patrullas y un chingo de desvergue. Y decidimos salirnos del salón a ver qué estaba pasando. Resulta que no nos iban a dar costura porque la maestra había fallecido en el salón. Y una ambulancia la sacó en una camilla y cerraron, la directora cerró el salón como la maestra lo dejó. No sé qué maña tienen con cerrar las cosas como están, pero la directora cerró el salón como la maestra lo dejó. No nos dio oportunidad de sacar nuestros trabajos, así que mi bastidor sigue ahí. Gracias. 40 pesos desperdiciados. Eso me costó el bastidor. Mi bastidor sigue allí. Y por fuera hay una ventana de malla. No, es un hueco en la pared que no tiene barrotes de nada. Solo está sellada con malla. Malla de metal. Entonces puedes ver para adentro. Y esta ventana está en el salón de costura. Hace relativamente poco, caminé cerca de esta escuela y pasé cerca de esa ventana y por curiosidad dije, ay, a ver cómo, si allá volvieron a abrir el salón o no sé qué. Y me asomé y mi sorpresa fue que el salón sigue exactamente como la maestra lo dejó. Porque está todo muy empolvado, porque pude ver mi bastidor sin terminar allí. Y el escritorio de la maestra aún tenía unos lentes y una taza de café. Bastante empolvada y sucia y todo. Y esos lentes los usaba la maestra. En esta escuela pasaban cosas muy, muy raras. De vez en cuando algunas fotos salían mal, por más que la cámara no tuviera nada malo. Tuvimos problemas para sacar fotos el día de la graduación, porque siempre parecía como si la cámara estuviera dañada y aparecían flashazos blancos detrás o sobre los rostros de las personas. Tuvimos problemas para sacar nuestra última foto de grupo porque salían cosas que no estaban allí, como si el lente de la cámara estuviera manchado, cosa que no era cierta. Esta escuela tiene muchas cosas extrañas y la verdad creo que tenía que contárselas porque no había vuelto a pensar en todas las cosas raras que se cargaba este lugar. Hasta que volví a soñar con él y en mi sueño justamente se hablaba de esos salones clausurados, de fuego y de gente que murió allá adentro.
Entonces, mi sueño es bastante más light, bastante más fácil de digerir que todo lo que realmente pasaba en este lugar y todo lo que realmente llegamos a ver. Esta escuela tiene 2 turnos. Desde siempre ha tenido el turno matutino y turno vespertino. Pero el turno vespertino tenía su baño aparte. Y por alguna razón, ellos mismos, cuando llegábamos a ver a algunos niños de la tarde, o hubo un tiempo en el que comenzamos a jugar a dejarles notas a los niños de la tarde para saludar, para platicar, es de, hey, somos del turno en la mañana, ¿cómo te va? Y alguien había dejado una cartita en una libreta de cuadro doblada en los baños de la mañana, en los baños que usábamos los del turno en la mañana, que decía, ¿ustedes también ven cosas? Y es como que, ¿de qué cosas están hablando? Eso fue extraño. No hace mucho, hace como 10 o 15 años, o tal vez menos, se puso una nueva escuela cerca de donde está esta escuela. Una primaria que también es secundaria, que se llama Instituto Hockman. De hecho, mi novio hizo la secundaria allí. Y casi como si lo lamentara, casi como si maldita estuviera, la matrícula de la tipo comenzó a caerse. Irónicamente, la matrícula del Hockman no iba subiendo. Eran solo... se permanecía estable, mientras que la matrícula de la tipo, de la escuela en la que yo estaba, descendía. Al punto de que el turno de la tarde ya no existe, ya no hay niños que estudien allí, o al menos que yo sepa no. Y el turno de la mañana tiene muy pocos niños. Mientras más niños le faltan a esta escuela, más deteriorada se ve. Casi como si lo lamentara, como si maldita estuviera, insisto. Los salones en los que yo estaba, el salón de 6º año en el que yo estuve, está completamente vacío y empolvado porque esta escuela está abierta al público. Como contiene los murales de José Clemente Orozco y es un atractivo turístico de mi pueblito chiquito te puedes meter. Hace no mucho entré y efectivamente hay salones vacíos, ya sin bancas o solo con bancas rotas, empolvados, cerrados hasta el día del juicio. No, me cansa pensarlo porque fue mi mejor año de primaria. Yo fui una persona que tuvo que cambiar bastante de escuela porque soy una persona neurodivergente y no había maestros que realmente supieran lidiar conmigo.